La psicología humanista es un movimiento que aparece en los años 60 en respuesta a los modelos terapéuticos de entonces, el conductista por su rigidez y el psicoanálisis por su énfasis en la patología de tipo más bien pesimista. Esta tercera reúne las aportaciones valiosas de las otras dos e introduce en la práctica terapéutica conceptos como crecimiento, creatividad, amor, afectividad o la autorrealización. La psicología humanista es una revolución cultural que obedece a una época de posguerra donde surge el ímpetu por vivir plenamente la vida, ya que literalmente se estaba amenazado de muerte por la era nuclear. Había llegado a un mundo con una paz en interdicto. Einstein había declarado que una tercera guerra mundial sería nuclear y que en una cuarta guerra mundial se usaría de nuevo solo el arco y la flecha. Llegamos a un mundo tecnificado que había enfrentado el Holocausto con una nueva esperanza de vida, con una fe racional en la paz mundial. En la segunda mitad del siglo XX aconteció el resurgimiento mítico de una nueva humanidad que debía venir, una humanidad que aseguraba la paz mundial y el desarrollo humano hacia la plenitud y la igualdad, de vernos como una humanidad que debía alcanzar una dimensión de hermanos, como diría el gran juglar John Lennon. El humanismo es un movimiento bastante heterogéneo y abierto, por lo que hay varias escuelas terapéuticas englobadas en la corriente humanista, pero sin embargo comparten algunos principios básicos comunes procedentes de las ideas filosóficas y psicológicas de figuras como Abraham Maslow, Carl Rogers, Erich Fromm, Eric Berne y muchos otros. Los principios del humanismo se basan en el valor de la experiencia percibida, en sus diferentes planos cognitivo, emocional, somático y conductual, es decir, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que percibimos y lo que hacemos. Todo está interrelacionado, tienen la misma importancia y se influyen mutuamente, por lo que no tienen sentido aislarlos. El hombre como un todo global. Dejar de pensar en términos de paciente enfermo. Los problemas psicológicos son dificultades para actualizar o realizar nuestro potencial de crecimiento. Centrarse en el estudio de la persona sana. Premisas básicas del humanismo. El enfoque holístico. Por principio de cuentas, el enfoque holístico con el que trabaja el humanismo es parte fundamental de su metodología e incluso se sugiere como obligatoria herramienta de trabajo. Hernández en 1997. Es cuando se retoma el descubrimiento ofrecido por la psicología gestal, en la que nos muestra que el todo contiene propiedades que no se encuentran en la suma de sus partes. Martínez en 1999. La teoría gestal pone énfasis en la concepción totalitaria que se tiene del hombre, entendida como gestal. Se constituye de polaridades complementarias, como el ambiente y los deseos internos de un proceso de autorregulación organísmica, la tendencia natural con la que se conduce el hombre y del proceso homeostático que influye y nunca es estático. Autorrealización. Otro aspecto vital dentro de los postulados básicos del humanismo es la autorrealización. Consiste básicamente en un impulso natural a actuar, mantener y mejorar el desarrollo y vida del organismo viviente. Martínez, en 1999. También ha sido llamada tendencia autoactualizante por Rogers o tendencia hacia la autorrealización por Goldstein. Sin embargo, en cualquiera de sus aceptaciones, la autorrealización es un proceso inherente al ser humano que este paradigma psicológico intenta rescatar. Según Rogers, la persona se orienta a una dirección positiva entre más aceptado y comprendido se sienta. El ser humano se mueve hacia lo constructivo, hacia su madurez y hacia su autorrealización. Existencia y libertad. La psicología humanista simpatiza en gran medida con la corriente filosófica conocida como existencialismo desastre.
Además, dicha existencia dota al hombre de libertad para establecer sus metas al tiempo que lo vuelve responsable de cada una de sus elecciones. Todo hombre, como sugiere Martínez en 1999, tiene clara conciencia de sí mismo como ser libre. Sin embargo, todo hombre solo tiene algunos grados de libertad si ante una situación la persona alberga únicamente dos opciones. Se habla de un grado de libertad si en cambio profundiza la situación a través de la experiencia y el conocimiento, la misma persona alcanza mayores grados de libertad. Esto último es uno de los más claros objetivos de la psicología humanista dentro de su labor terapéutica y una de sus fortalezas personales características acuñadas por la psicología positivista. Contexto humano. El ser humano se interrelaciona, nunca deja de hacerlo y es parte de su desarrollo personal automotivante. Desde la postura de Rogers, una de las enseñanzas presentes de las relaciones entre individuos es la de ser uno mismo, autenticidad. La persona se vuelve más eficaz cuando aprende a aceptarse a sí mismo. Es esta medida que puede cambiar y se reconoce como imperfecto. Por otra parte, la aceptación de sí mismo permite confortar relaciones reales. Pesano en 2001. La actitud es el espíritu o realidad indivisible con que se realizan las cosas, operación que se impregna de autenticidad, que se alinea con la personalidad y que no puede ilustrarse mediante técnicas, sino a través de experiencias personales que trascienden y dejan una marca indeleble en la vida. Rogers. La empatía se define como la capacidad para entender al otro desde su marco de referencia y desde dentro de los significados del sujeto con el que estamos tratando de relacionarnos. Aunado a esto, Martínez en 1999 agrega que el deseo de comunicarse empáticamente se traduce en una actitud de comunicación y diálogo auténticos para poder comprender los intereses y hasta la cultura de la otra persona. Para Frank, lo primero es la búsqueda del sentido, una necesidad fundamental del ser humano que no decrece ni desaparece nunca. El cometido entonces de la logoterapia es la de hallar a la persona, encontrar el sentido de su vida, hacerlo consciente y responsabilizarse de ello.